Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Gracias por acompañarnos en esta Nochebuena y acorde con esta noche hermosa, no solamente por la temperatura que a lo mejor algunos están disfrutando, el calorcito que nos caracteriza en este tiempo en Paraguay, sino noche hermosa porque la Navidad, sin lugar a dudas, representa sobre todo para los cristianos, para los creyentes, una fiesta especial. Una fiesta especial por distintas razones, porque es motivo para encontrarnos con los seres queridos, para poder compartir en el contexto, digamos, del nacimiento del niño Dios, y porque también los que ya tenemos experiencia acumulada, nos recuerda sin lugar a dudas nuestra niñez, de cómo ha sido la Navidad cuando éramos chicos. Hoy queremos precisamente en Visión País acompañar esta Nochebuena, acompañarle a ustedes en sus casas que estarán preparando la mesa, estarán preparando digamos, los últimos detalles seguramente para la cena. Queremos hablar de lo que es justamente la Navidad, el significado del nacimiento del niño Dios. Qué difícil es comprender desde la racionalidad que Dios se hizo hombre y que naciera, digamos, en un lugar tan humilde al que llamamos pesebre, y haya elegido, digamos, a una mujer llamada María para poder hacerse hombre. Y en un lugar, digamos, que geográficamente queda tan lejos de nuestro país, tan lejano, uno dice, bueno, ¿y por qué precisamente en ese lugar y no en otra parte del mundo? En fin, hay un montón de preguntas que nos hemos hecho, que nos seguimos haciendo, y que probablemente sean incomprensibles porque no tuvimos la oportunidad de poder explicar desde el punto de vista más conceptual, más racional, el significado precisamente del nacimiento del niño Dios, lo que es la Navidad. De eso vamos a estar hablando hoy en Visión País. Y para eso nos acompaña el presbítero doctor, muy conocido por supuesto, Víctor Luis Cabañas. Él es justamente doctor en teología, con énfasis en Biblia, experto en Biblia. Qué mejor que él, que no solamente es un experto, sino es un buen comunicador. Sin lugar a dudas, hace años viene haciendo también comunicación social. Muy buenas noches, Pai Cabañas, y gracias por haber aceptado la invitación de compartir hoy con nuestra audiencia. ¿Qué tal, Francisco? Y buena preparación para esta Navidad. Gracias por la invitación también. Muchas gracias, Pai. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta, por supuesto, ya comenzamos. Sí, esta entrevista donde va a ser, no catequesis, probablemente más que catequesis, va a ser una clase magistral de, digamos, de teología para poder entender el significado del nacimiento del niño Dios, entender el significado de la Navidad, cómo hoy hay que vivir esa Navidad, cuál es la preparación que tenemos que tener para poder celebrar un año más del nacimiento del niño Dios. Brevísima pausa. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. El peligro de que el vacío que dejó Rotella sea rápidamente cubierto por su organización rival, el PCC, es muy grande. Va con onda. Lunes a viernes de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Uno se preguntaría, ¿cómo comprender que siendo Dios se hace humano? ¿Por qué?
¿Y cómo es posible estas dos naturalezas, ¿no? De humanidad y de divinidad? Esto es una cuestión que no es fácil de comprender, pero ya trasladamos la pregunta a nuestro invitado de hoy. ¿Por qué Dios se tuvo que hacer humano para poder salvar al mundo, Pay Cabañas? Bueno, entonces aquí tenemos que comenzar a mirar este sentido y explica lo que es la Navidad, porque Navidad es nacimiento de algo nuevo. Y tenemos que meterlo y contextuarlo dentro de una historia de salvación, ¿verdad? Uno que entra un poco, lee y mira desde el aspecto religioso, porque siempre el ligarse nuevamente a la propia existencia en realidad es la religión, comprender la naturaleza del hombre, comprendernos a nosotros mismos. Y entonces aquí vemos desde la palabra de Dios, porque desde la Biblia nosotros vamos encontrando estos elementos y vamos reflexionando, la necesidad, ¿verdad?, de que Dios se haga hombre es por todo lo que encontramos en el Génesis 1 al 11, ¿verdad?, que es una narración sobre quién es el hombre. Y se quiere explicar entonces la forma como el hombre se relaciona con Dios. Primero recibiendo todo, Génesis te habla un poco de la creación, Dios que le regala todo, pero al mismo tiempo ahí también hay que entender bien que se tiene que salvaguardar que el hombre es criatura, ¿verdad? Hay muchos pasajes interesantes, sobre todo Génesis 1:26, imagen, semejanza de Dios. El capítulo 2:7 también dice que el hombre está formado del barro, o sea, del Adamá, de ahí el nombre de Adán, y que recibe el Espíritu de Dios, el Nefesh, o sea, la esencia de Dios. Bueno, todos estos elementos simplemente nos explican la naturaleza nuestra. Pero siguiendo un poco más, siempre dentro de una teología bíblica, porque esta es una teología verdaderamente que está queriendo explicar quiénes somos nosotros, quién es el hombre. Y aquí llegamos a entender que el hombre, capítulo 3 del Génesis, dice que se quiere igualar en realidad a Dios. Bueno, todo esto es lo que nosotros, desde un aspecto antropológico, normalmente vivimos, lo que nosotros sentimos. Entonces el hombre quiere dar una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos alejando de Dios, verdad? ¿Por qué vivimos en el mal? ¿Por qué tenemos los problemas con nuestros hermanos? Capítulo 4, Caín y Abel, porque es una cuestión de lucha fratricida, ¿verdad? O sea, entre los hermanos. Después así continúa, nos encontramos en el capítulo 6, la destrucción del mundo, del universo, el famoso Noé, el diluvio universal, o sea, cómo el hombre se quiere, parece, hacer dueño de todo y considerarse Dios. O sea, esa es un poco la presentación. Y lo último sería el 11, lo de la torre de Babel. El hombre que quiere construir, dice la torre, llegar hasta Dios, asemejarse a Dios, o mejor dicho, no asemejarse, sino que ponerse por encima de Dios. Nosotros vamos a ser dioses. Bueno, esta es un poco la base, ¿verdad? Y desde aquí comienza una historia de salvación. ¿Por qué entonces Dios se tiene que hacer hombre? Que va a comenzar con la historia de salvación con Abraham, ¿verdad? Porque para que el hombre parece que tenga que entender que su realidad, su naturaleza, no es entonces la de estar por encima de Dios, sino que comprender y saber, somos humanos, somos Adamá, somos tierra, por decirlo así. Entonces tenemos que comprender que Dios está más bien para ayudarnos y que seamos felices dentro de nuestra condición humana, ¿verdad? Y bueno, y esto es lo que después se va desarrollando durante todo el Antiguo Testamento, hasta que después vamos a llegar en el Nuevo Testamento, como parece que hay un momento en el que el reflexionar antropológico, filosófico, religioso, ¿verdad? Todo se va uniendo y el hombre se da cuenta, parece que solo no vamos a poder salir, solo no vamos a poder salir. Necesitamos verdaderamente de la fuerza de Dios para que nosotros podamos retomar de nuevo nuestra naturaleza. Esa es un poco la base, ¿verdad? Y entonces, desde ahí viene, bueno, después están todos los movimientos también. Esto es una cosa bastante amplia, ¿verdad? Que en tan poco tiempo nos va a ser un poco difícil explicar todo, pero el hombre como que va desanimándose también con todas las propuestas nuevas, Dios que le va ofreciendo posibilidades a través de los profetas, a través de una literatura sapiencial, a través de los reyes, porque la monarquía es uno de los elementos que desilusiona después, ¿verdad?, al hombre y dice, bueno,
parece que nunca vamos a llegar a lo que Dios está queriendo, ¿verdad? A ese reino de Dios, a la dignidad del hombre, a recuperar entonces lo que éramos nosotros. Y entonces así como se piensa en esta teología, dice solamente ñande, yarande, yuromande. Y desde ahí un movimiento que es bastante fuerte y desde ahí surge todo lo que nosotros hoy celebramos, ¿verdad? Y entendemos la encarnación y la manifestación de Dios, es Dios mismo el que tiene que venir en medio de nosotros. Si Dios no viene, entonces no vamos a poder recuperar nuestra propia dignidad. Y ahí la pregunta es, bueno, esa venida del hombre al mundo a través del nacimiento del niño Jesús, uno dice, ¿y cómo aparece ahí la figura de María, la figura de José? Y aparecen dos lugares, Nazaret, aparece Belén. Sí, bueno, hay muchas cositas aquí que entran en tu pregunta, ¿verdad? Tenemos que entender que el fondo bíblico siempre nos va describiendo que es de la tribu de Judá que tiene que nacer, ¿verdad? El Mesías, el Salvador. También tenemos que entender que todas estas son experiencias de un pueblo, ¿verdad? Entonces te hablan de las 12 tribus. Dentro de esas 12 tribus también hay alguien que tiene, entre comillas, un cierto poder también sobre las demás. O sea, por eso yo te hablo un poco del aspecto también muy antropológico, donde cada uno va manifestando y va entendiendo la revelación, cómo Dios se va dando a conocer. Y ellos entienden así, ¿verdad? O sea, dicen, solamente Dios tiene que venir a nacer y tiene que nacer, dice, de la tribu de Judá. Y así se va desarrollando. Es la tribu de Judá en realidad la que tiene más fuerza y es la que va escribiendo la Biblia. Y entonces se va desarrollando y ahí dicen en un momento, bueno, que José pertenece a la tribu de Judá, o sea, de David. Entonces, desde ahí vendrá el Mesías, el Salvador. Jesús sí o sí tenía que pertenecer a esa tribu si vamos a considerarlo como Mesías. Y entonces aquí también entra otra pregunta muy importante. ¿Cómo es que José aparece en la Biblia? ¿Y por qué José aparece en la Biblia? Porque después decimos que es el ángel Gabriel el que fecunda, ¿verdad? Y eso es sobre todo, según San Lucas, para dar a entender que el que nace en el seno de la Virgen es Dios. Entonces uno se pregunta, ¿y José dónde queda? José sobre todo entra y es demasiado importante porque le tiene que dar el nombre al niño, ¿verdad? O sea, le tiene que dar la identidad. Porque si José no existiese, Jesús entonces no sería de la tribu de Judá, porque le da el apellido, digamos, ¿verdad? Y entonces pertenece a la tribu de Judá. Y así podemos decir que Jesús es el Mesías. Eso en cuanto a Belén. Pero, bueno, y también ahí entra María. María en realidad, el nombre en hebreo es Miriam, y Miriam en hebreo significa la elegida. Para entrar dentro de la historia y para hacerse humanidad, entonces no puede ser como alguien que está cayendo, no sé, de otro mundo, sino que tiene que ser dentro de la misma carne, dentro de la misma esencia de nuestra naturaleza y de nuestra condición, ¿verdad? Entonces por eso dice, y Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Los evangelios insisten muchísimo en el aspecto de la encarnación. Incluso las cartas de San Juan es el que es un poquitito más duro, ¿verdad? Porque dice, el que no cree verdaderamente que Dios se ha encarnado, entonces no puede ser cristiano, pero absolutamente, ¿verdad? O sea que hay ciertos problemas de interpretación en ese momento, con el judaísmo, también el cristianismo con el judaísmo, porque los judíos absolutamente no aceptaban en ese momento, ¿verdad? Son las dos comunidades famosas, ad intra, ad extra, pero con estos escritos ellos están diciendo, miren que verdaderamente Dios se ha encarnado, pero se tuvo que haber encarnado en el hombre, en nuestra naturaleza. De ahí hombre. Pero por otra parte, es entonces la fuerza, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Entonces María es la elegida, por eso el nombre de Miriam, Miriam que después en la traducción para nosotros viene a ser María, ¿verdad? O sea, allí entra la figura de María. Eso con respecto a Belén. Pero después con respecto a Nazaret, porque también ellos siempre van leyendo todo el Antiguo Testamento para decir que se ha cumplido el Antiguo Testamento. ¿Cómo se ha cumplido el Antiguo Testamento? Y de acuerdo a lo que han dicho los profetas, es decir, esa historia de salvación que se fue desarrollando
y que ellos sí o sí tienen que demostrarlo. Ujú. Entonces dice, después de la persecución de Herodes, ellos vienen y van y se quedan en Nazaret. Y por eso dice, será llamado Nazareno, porque el Mesías entonces tiene esta otra característica, el de ser llamado Nazareno. Y entonces Nazaret coincide entonces para que Jesús también sea llamado Nazareno. Y después hay un tercer elemento muy importante, lo de Jerusalén, porque Jesús pasó su vida por Cafarnaún, Ujú. su vida alrededor del lago, su vida en Nazaret y toda esa parte de Galilea. Todo encontramos Galilea al norte y ahí al centro. Jesús, según San Juan, baja a Jerusalén 3 veces nomás. Nos dice que Jesús va a Jerusalén 3 veces nomás. Los sinópticos te muestran que una sola vez Jesús va a Jerusalén. Y justo se va y muere ahí, en Jerusalén. Pero como te estaba diciendo, desde el Antiguo Testamento siempre se habla, sobre todo en los libros históricos, que dice que Dios se va a manifestar y le devolverá esa condición al hombre ¿desde dónde? Desde el lugar que Él eligió para su morada. Y los libros históricos te están hablando de que Jerusalén es el lugar donde Dios se va a revelar al hombre. Y entonces Jesús, cuando muere en Jerusalén, ¿qué es lo que está haciendo? Dios se está revelando con su muerte en Jerusalén, de que ahí verdaderamente es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Entonces son elementos muy importantes, ¿verdad? Pero son elementos teológicos que hay que profundizar mucho más, ¿verdad? No cabe la menor duda, padre Cabañas. Y a la vuelta de la pausa, queremos justamente hablar de lo que significa la Navidad para el cristianismo. ¿Desde cuándo comenzó a celebrarse? Apenas, digamos, resucitado Cristo, ¿comenzó a celebrarse la Navidad o pasó un cierto tiempo? ¿Quién decidió que 25 de diciembre de cada año se tiene que celebrar el nacimiento de Jesús? Y cómo realmente un cristiano tiene que vivir la Navidad, tiene que prepararse y tiene que vivir la Navidad. De todo eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Germán Martínez, Muy buenas noches, bienvenidos Señales. con colaboración de Carolina Arévalo, nos presentan Señales. Un día histórico, no hay precedentes con relación a lo que se vivió durante esta madrugada. Tacumbú estaba tomado por los delincuentes, específicamente que había un pabellón que manejaba Javier Rotella. Para nosotros es una cuestión histórica. Imagínense, casi 2.500 efectivos policiales y militares que se utilizaron para esta situación. Y los protagonistas más importantes te esperan en Señales. Lunes y jueves, 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. El significado del nacimiento del niño Dios, acompañando hoy Visión País. Esta Nochebuena, estarán llegando los seres queridos seguramente en las casas, nos imaginamos, ¿verdad? Preparando la rica comida y aquí, por supuesto, hay elementos de carácter también cultural, gastronómico, ¿verdad? O sea, lo cultural se da desde el mismo pesebre, ¿no? Pasando justamente por lo, digamos, gastronómico, ¿eh? La Navidad es un momento oportuno precisamente para comer algunas comidas propiamente tradicionales de nuestro país. En ese contexto estamos acompañando justamente desde Visión País esta Nochebuena, hablando de lo que significa la Navidad desde una perspectiva teológica. Muere Jesús, resucita al tercer día y al año siguiente se decide festejar la Navidad cada 25 de diciembre. ¿Es así de automático o hay otras cuestiones históricas que hay que considerar, Padre Cabañas? No, mucho tiempo pasa esto, ¿verdad? O sea, en realidad, dentro de lo que se llama, y esto tenemos que llamar a un sacerdote de la patrística, ¿verdad? Ellos son los que más entran en estos detalles, incluso nos pueden dar datos muy bien definidos, cómo la iglesia va evolucionando también en esto, porque nosotros sabemos que hasta incluso lo que llamamos los 7 sacramentos, entonces tienen superior, no es que todo automáticamente, ¿verdad? Sino que
Como decíamos al inicio, es una experiencia, ¿verdad?, del hombre con respeto. Lo que se celebra desde un primer momento se nota que es la Eucaristía. Eso es lo que verá. Después de todas estas otras fiestas que nosotros hoy en día lo tenemos, así como es celebrar al Niñito Dios, etc., también incluso para hacer contraposición a ciertas fiestas paganas también. O sea, la iglesia, cuando veía que existían ciertas fiestas paganas, entonces aprovechaba, porque es la inculturación, ¿verdad? Es meter un poco y darle el sentido, y eso es encarnación, ¿verdad? Eso es Navidad, darle un nuevo nacimiento, darle un sentido nuevo a lo que se va celebrando. Por eso es que la Navidad no es que así como decía, ¿verdad?, murió y al año siguiente, hoy comenzamos a celebrar. No, incluso se comienza a pensar, ¿verdad? Y la Navidad se celebra con el famoso 25 de diciembre, que en ese tiempo era la cuestión del solsticio, ¿verdad? Y entonces, que era el sol, ¿verdad?, que era la luz. Y entonces uno va pensando y teológicamente lo va aplicando. Se aplica diciendo, ¿quién es el verdadero sol, ¿verdad? ¿Quién es el que ilumina, ¿verdad? Y por eso estaba diciendo, dentro de la patrística encontramos muchos de los que fueron de a poco celebrando, porque esto es tradición también. Por eso que la iglesia insiste mucho en el aspecto bíblico, porque la Biblia no te trae datos históricos concretos, sino que la Biblia te trae teología sobre elementos que sucedieron en la vida de quién, del pueblo, de la nación, y cómo nosotros ahora lo interpretamos, ¿verdad? Entonces se va escribiendo. Pero detrás de todo esto sabemos que hay una comunidad que apoya porque escribe su propia tradición, ¿verdad? Entonces por eso hay otros elementos muy importantes que tenemos que tener también en consideración. Y entonces es el aspecto de todo lo que significaba la vida del pueblo, lo que significaban también las influencias de otras religiones y las influencias que existían en ese momento en el contexto histórico. Entonces por eso no podemos decir que ya enseguida la Navidad se comienza, o sea, hace el pesebre. El pesebre es del tiempo de San Francisco, ¿verdad? O sea, interpretado así, que ahora justamente está cumpliendo 800 años, en que por primera vez así, de esta manera, como nosotros hoy lo ponemos en nuestras casas, etcétera, ¿verdad? O sea, son elementos como nosotros también vamos entendiendo nuestra propia religión, o sea, el religarnos con nuestra existencia, leyendo nuestra vida desde Dios. Hacía la pregunta de manera intencional, justamente, Pai Cabañas, porque de repente pareciera toda una cuestión mágica, ¿verdad? Sí, cuando sí, nos sí. dan estas explicaciones teológicas, ¿verdad? Claro, Uno dice, claro. bueno, pareciera que, no sé, muere Jesús, resucita y al año siguiente, Ya bueno, tenemos ¿cuándo nació todo, Jesús? la iglesia. 25. Y no hay explicaciones como la que Claro, usted está claro, señalando, ¿verdad? Sí. Porque estuve yo, digamos, recurriendo a San Google. Ah, sí. San Google, y encontré que justamente algunas fuentes hablan de 250 años después, ¿verdad? Sí, Otros sí. incluso un poco más de 300 años, Así ¿verdad? mismo. Entonces, y ahí, bueno, dependiendo un poco de la fuente. Sobre todo, ¿verdad?, cuando Santa Elena, ¿verdad?, la mamá de Constantino, de este gran emperador, cuando con el decreto de Milán, que es el 313, es ahí donde se abre la posibilidad, porque él dice, la religión cristiana es ahora la religión del imperio. El emperador dice eso, y Santa Elena, que era la madre de Constantino, es la que comienza a construir el Santo Sepulcro, que tenemos hasta ahora, ¿verdad?, en Jerusalén, la Iglesia de la Natividad y la Iglesia del Pater Noster. Son las tres grandes iglesias. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Comienzan a buscar, pero estamos en el 313, que Jesús entonces ha muerto. 313, se ha pasado mucho tiempo. Comienzan a buscar, comienzan a indagar los lugares, ¿verdad? No siempre es muy fácil. Ciertamente para eso están las grandes ciencias como la arqueología, ¿verdad?, que ayuda muchísimo. Los franciscanos tienen ahí en Jerusalén una maravilla, ¿verdad?, de toda la universidad franciscana, y ellos tienen con esta tendencia arqueológica también. Después están también los dominicos, son los primeros que comienzan un poco también con estas cosas. O sea, a buscar, a mirar
estos restos y qué es lo que esa comunidad cristiana fue dejando, ¿verdad? Y entonces indagando, eso que encontraste en San Google, como vos decís, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? De los primeros que indagaron, buscaron, estudiaron, y solamente con la ciencia podemos llegar a eso. No cabe la menor duda. Y uno dice, a ver, si José aparece precisamente como el que da identidad, como usted explicó, padre, identidad al niño Mesías, Jesús, sí, ¿verdad? claro. Al Mesías, uno dice, pero por lo visto José, hoy San José, y la inboria juetería, vio la PTI pesebre entre, digamos, burro, entre vaca, casi una granja, nace nada menos y nada más que, digamos, el niño Dios. Claro. Entonces, un poco así como Sí. es incomprensible si tuviéramos que mirar con una racionalidad para tratar de entender eso. Bueno. ¿Cómo tenemos que entender Sí. ese contexto en el que se presenta Ya. el nacimiento del niño Dios? Entendí muy bien. Entonces, tenemos que meter dentro de la racionalidad, se puede entenderlo, pero ¿en qué sentido? Si es teología, entonces siempre es una enseñanza pedagógica. O sea, el que está escribiendo la Biblia está queriendo enseñarte algo. No es que está escribiendo, como decíamos, una cuestión histórica. Entonces, mira que los Reyes Magos, ¿dónde van a buscar al niño Jesús? Lo que vos decías, ¿verdad? O sea, se va a buscarle al hijo del rey. ¿Dónde le vas a buscar? En el palacio. Claro. ¿Dónde vas a buscar al hijo del rey? Se van junto a Herodes. Sin embargo, ahí desaparece la estrella, dice. Bueno, todos estos elementos son elementos teológicos, simplemente para decirnos, Anila Pellavete, porque ustedes se fueron a un lugar equivocado. Dios no es eso. En ese momento, el explicar que el niño Dios nace en el pesebre es una cuestión teológica, para decirte que Dios asume nuestra condición humana. O sea, para demostrar la mayor pobreza verdaderamente de nuestra identidad. O sea, que Dios se hace como nosotros para caminar con nosotros y nosotros podamos darnos cuenta de que había sido, tenemos todas las riquezas que Dios nos ha regalado para vivir dignamente. Y entonces, el autor sagrado te va describiendo todo eso y te va contraponiendo Herodes, pesebre, palacio, pesebre, Reyes Magos, porque cuando llegan justamente le ofrecen y le dicen, aquí te traemos oro, incienso y mirra. El oro, la realeza verdaderamente, o sea, este es Dios, este es el number one, ¿verdad? El niño. Después, incienso, este es Dios, porque el incienso se le ofrecía solamente a los dioses, ¿verdad? Y después la mirra era para el perfume para embalsamar el cuerpo de alguien que se moría. La historia que la formó Lumia, entonces era la mirra, era la forma como hacían ellos, ¿verdad? Los cuerpos. Y bueno, entonces para darte a entender cuál es la condición de este niño o cuál es la condición del cristiano que va a seguir a Jesús. Porque esto puede estar en función de nosotros. No está tanto en función de decirte cómo sucedió realmente el nacimiento, sino que cómo nosotros tenemos que hacer hoy y celebrar nuestra Navidad, cuál tiene que ser la característica, lo esencial de lo que significa una Navidad. Interesante, interesante realmente esta explicación y en muy pocas ocasiones en televisión, un día como hoy, Nochebuena, escuchar este tipo de explicaciones. Y ahí nace el niño Dios y después hay digamos, esto que tienen que caminar kilómetros precisamente como para salvar la vida del niño Dios ante la decisión justamente de Herodes. ¿Esto cómo entender esta peregrinación, digamos, y encima que aparece ahí el asno, el burro como, digamos, la movilidad, el transporte también? ¿Cuál es el significado de todo esto? Bueno, primero, siempre hablábamos, ¿verdad?, de teología, ¿verdad? Porque esto es lo que está queriendo nos mostrar el agiógrafo, ¿verdad?, el autor sagrado. Primero, el hecho de ir hasta Egipto es simplemente para decir que el Mesías vivió la misma experiencia del pueblo de Israel. Israel estuvo en Egipto, Israel caminó por el desierto 40 años, y entonces para decir,
Jesús verdaderamente hizo la experiencia, o sea, pertenece a nuestro pueblo. Eso es lo que está queriendo decir. Ñanderejegua, ¿cómo se dice en guaraní? Ñanderejegua, exactamente. Entonces, tiene que hacer la experiencia del desierto. Incluso después nosotros encontramos más adelante, ¿verdad? Cuando ya Jesús dice va a salir a la vida pública, 40 días en el desierto. O sea, de nuevo, quiere hacer entender que Jesús tiene la misma experiencia y pertenece al pueblo de Israel. Lo que siempre se quiere decir es que Jesús no cayó de la luna o no cayó de otro mundo, sino que es alguien que se ha encarnado, Dios que ha entrado en nuestra historia, que hace nuestra misma historia, que camina con nosotros con nuestras mismas dificultades, pero por eso después al final te da a entender que Él está venciendo a todo pecado, ¿verdad? Está venciendo a ese mal al cual también nosotros estamos llamados a vencer. Y por eso te va mostrando, ¿verdad? Este es el camino. Yo soy el camino, la verdad. O sea, aquí se va uniendo todo. Es impresionante, ¿verdad? Cómo estos agiógrafos y estos escritores de la palabra de Dios tienen una relación muy profunda, no solamente en cuanto a conocimiento, por eso le llamamos, ¿verdad?, que la Biblia es un libro inspirado también, ¿verdad? Claro, Porque sin lugar a dudas. Cómo van uniendo el aspecto antropológico, el aspecto de la vida del hombre, con esa interpretación del accionar de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué se utilizaba el asno, el burro? ¿Hay El alguna asno, explicación? Zacarías, sobre todo el profeta Zacarías, en el capítulo 9, del 9 en adelante, habla, y hay incluso un libro muy interesante que dice La guerra entre el caballo y el asno. Así se llama, de un teólogo que escribió, pero justamente para responder a esa pregunta tuya. Porque el asno siempre ha significado, y nosotros cuando éramos niños decíamos, el burrito lleva carga y no lo siente. Ahí me va a jugar huevo. Sí, época guarera. Bueno, pero para decir que el caballo siempre significó el orgullo. El caballo árabe, ¿verdad? De pura raza, era el de la guerra, el de la espada. Entonces, el Mesías no viene montado a caballo, viene montado en un burrito. Es decir, así como el pesebre, es un Dios que entra en la sencillez. O sea, el cambio del mundo, el cambio de nuestra historia, el cambio de nuestra familia, lo vamos a hacer solamente de nuestra sencillez. A ver a la burrito, El burro es el que lleva, aguanta, soporta y va adelante, ¿verdad? El caballo es siempre arisco, el caballo es siempre el orgulloso, se le dice así, ¿verdad? Y por esta razón, o sea, son simbologías muy interesantes que, claro, nosotros también hoy en día tenemos que volver a explicar y a reinterpretar un poco para entender bien el significado que ellos están queriendo transmitir. No cabe la menor duda. Y hoy, siglo XXI, tercera década, se inició a partir del 2020. ¿Cómo tenemos que vivir la Navidad? ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué es lo que espera de nosotros este niño Dios, que vamos a celebrar un año más de su nacimiento? En un mundo convulsionado y particularmente en el lugar donde nació, hoy hay un enfrentamiento bélico, está en guerra. Imagínense qué destino de la historia, de la vida. ¿Cómo entender esto? Israel en permanente conflicto con los países vecinos y que este 25 de diciembre no podrán aquellos peregrinos cristianos que siempre llegan en un buen número hasta Belén para pasar una experiencia distinta, porque estar en Israel es realmente tener una experiencia, ¿no?, que, como se dice en nuestro dulce idioma guaraní, ñanemo pinimba, ¿verdad? Tuve la ocasión justamente de conocer Nazaret, Galilea, el mar de Galilea, Cafarnaúm, y otros lugares, por supuesto, que aparecen en la Biblia y que dice que en esos lugares justamente no solamente estuvo Jesús, sino también predicó, ¿no? Entonces, todo esto, cómo entender, cómo prepararnos y cómo entender toda esta situación. De eso hablamos a la vuelta de la pausa.
NPI ahora. Billetes entintados, en este caso le tocó a una mujer que hizo la denuncia. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Operativo denominado Ignis. Hay personas abatidas, hay personas detenidas y estamos ante un grupo sanguinario del país. NPI ahora, lunes a viernes 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Por lo menos 9 delincuentes fueron abatidos en un procedimiento realizado en Canindeyú. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. El gobierno afirma que todo el penal de Tacumbú ya se encuentra bajo el control operativo del Estado. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. El niño Jesús nacerá hoy en ese pesebre que tenemos en nuestras casas. ¿Y eso qué significa? Es la gran pregunta, porque no es simplemente celebrar o recordar el cumpleaños de un ser querido, sino celebrar el cumpleaños de Ñande Yaraí, diríamos nosotros en guaraní, ¿no? Al hablar del Padre y del Hijo. Y esto por supuesto que más allá de pasar bien con los seres queridos en la mesa, de también probablemente comer alguna comida que no necesariamente todos los días tenemos en nuestra mesa, hay algo más de todo eso, ¿no? Todo eso es la Navidad, pero debe ser algo más, porque hay un elemento importante ahí, y ese elemento importante ahí tiene que ver justamente con nuestra condición de creyentes. En ese sentido, ¿en qué debe consistir la preparación como cristianos para poder celebrar la Navidad, país? Bueno, aquí ya entramos entonces en lo que vendría a ser para nosotros nuestra celebración, ¿verdad? Actual, nuestra familia. Y para eso tenemos que entrar en una catequesis litúrgica, digamos, o sea, lo que la iglesia hoy nos propone, o sea, lo que es la comunidad. O también podemos llamarlo así, lo que implica celebrar una Navidad, las consecuencias, ¿verdad?, de esta encarnación. Porque después la comunidad cristiana en su tradición va de acuerdo a los ritos que van apareciendo, que responde también a nuestra cultura, ¿verdad?, que responde. Entonces, la iglesia va manejando todos estos elementos y nos propone lo esencial y lo fundamental. ¿Qué es entonces lo esencial y lo fundamental con todos los ritos, con todas las tradiciones? Porque nosotros pues tenemos, en Paraguay tenemos nuestro estilo de celebrar Navidad. Yo viví mucho tiempo en otros países, otra cosa, o sea, de otra manera, ¿verdad? Pero siempre lo esencial y lo fundamental, ¿cuál es? Es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? O sea, en la vida de nosotros. No es luego tanto ese niñito que nosotros podemos decir todo el chulina, chulina, ¿verdad? Por eso tenemos que mirar dos cosas, lo que es la palabra recordar y lo que es la palabra memorial. Estas son las dos palabras claves para entender bien una Navidad o cualquiera de las celebraciones que nosotros hacemos como cristianos. El recuerdo es como que yo me miro una foto cuando yo tenía 15 años, me miro y me veo y digo, qué churro este muchacho, qué pirú, etc. Mañana, acá, pero o lo que sea, ¿verdad? Todo lo que no dije de vos, dije, bueno, entonces te conoces, eso es recordar, mirá lo que fui hace 15, 20 años. Y por otra parte, el memorial, sin embargo, es actualizar, o sea, hacer ahora, celebrar. Entonces, la Navidad en realidad no es recordar y mirar ahí solamente un abrazarse y decir Jesús nació en aquel tiempo, ya en el Zembaya, o Pablo, que sea, sino que hacer realidad hoy un nuevo nacimiento. Y por eso es que la iglesia, esto ya entramos, también tenemos que llamar a algún sacerdote que esté en el aspecto litúrgico, ¿verdad? Que nos presenta un ciclo fenomenal, ¿verdad? La iglesia,
en un año, ¿verdad? Que comienza, ¿cómo comenzamos la vida? Con el nacimiento. Y entonces es la propuesta, una preparación. Lo primero que nosotros hicimos fue gritar al cielo, ¿verdad? Desde la Biblia, ciertamente, con Isaías, diciendo, Señor, ojalá rasgase el cielo y viniese aquí en medio de nosotros, a vivir con nosotros. Entonces estamos actualizando. Queremos que en este año 2024, que vamos a comenzar, Señor, estés en medio de nosotros, que nazcas. O sea que ya no es más simplemente mirar como algo pasado, sino que lo actualizamos. Señor, queremos que vengas aquí entre nosotros. Y así va siguiendo. Mirá que son 54 domingos. Evidentemente aquí no voy a poder explicar todo, pero por lo menos algunos elementos que nos hagan llegar hasta la Navidad. El segundo domingo es la respuesta de Dios. Ajá, también de apeteme. Ya que me pegüero sapucaína la cerera, peipotaja vende apeteme, es decir, la encarnación, voy a estar en medio de nosotros. Y ahí entonces se desarrolla mucho en la liturgia, en la celebración, el aspecto de la misericordia y el aspecto sobre todo de una cierta exigencia. Si alguien te quiere y te da algo, también te exige para que vos puedas cumplir algo y te dice, preparar el camino del Señor. Tu corazón, tu vida, tu familia, ella preparan, ella pónala y pon mía, ¿viste? Te va lanzando. Tercer domingo, una vez que nosotros sabemos entonces que Dios viene, entonces comenzamos a trabajar, ya que nos dice preparar. ¿Qué es lo primero que tenemos que preparar? La identificación. ¿Quién es este Mesías? Tercer domingo es el tema de la identificación. ¿Eres tú el Mesías? No, no soy. Entonces, ¿quién eres? Dinos quién eres, etcétera. Son las preguntas que le hacen, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, a Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías, el que viene, les va a bautizar con espíritu seco, uben de ayapó, etcétera, etcétera. O sea, el tema de la identificación. Ya es 3 semanas menos. Y el cuarto, justamente, ¿verdad? Lo que fue hoy mismo, ¿verdad? En este domingo, porque ahora ya es Nochebuena. Entonces, nos presentaba después de la identificación, porque ya sé quién es este Mesías, en dónde lo han puesto. O sea, en qué lugar nosotros le ponemos justamente a Cristo. Y eso es lo que vamos a celebrar ahora, ¿verdad? O sea, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, o sea, es nacimiento. ¿Dónde le ponemos a Jesús? ¿Le ponemos solamente en un pesebre muerto que queda ahí como un yeso? ¿O verdaderamente ese Cristo que nace está naciendo? Se ha puesto ¿verdad? En mi conciencia, en mi manera de pensar. Entonces pienso como un papá, como una familia, como un hijo, cambiar, mejorar, ¿entendiste? O sea, esa pregunta que vos estás diciendo, ¿cómo celebrar hoy en nuestro siglo ya? ¿Verdad? Entonces, es espectacular, ¿verdad? Porque la iglesia se va actualizando y sobre todo, como dije, está haciendo un memorial. Lo que hoy hacemos, el año que viene, dentro de un año, va a ser otra realidad. Francisco estará en otra realidad. ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito hacer nacer? Paigabaña va a ser otra realidad. ¿Qué necesito cambiar? ¿En qué tengo que hacer nacer a Jesús, verdad? Ese es un poco la ley, ¿verdad?, de nuestra vida y sobre todo la ley que se presenta como celebración litúrgica. Que nosotros podamos entender que todo esto es para nuestro provecho, ¿verdad? Y después lo aplicamos a nuestra comunidad también, tanto a la familia, al Estado, a las funciones públicas. O sea, ¿qué de nuevo nosotros estamos trayendo para hacer una verdadera Navidad aquí en nuestro país? La crisis de la religión, Pai Cabañas, en el siglo XX se ha profundizado esa crisis. Ingresado el siglo XXI se agudizó, pero sin embargo la situación de pandemia hizo que las personas de alguna manera volvieran a la necesidad de experimentar esa dimensión religiosa. Y creo que es una oportunidad precisamente para, digamos, por un lado, aprovechar esa necesidad para poder formar, que es lo que estamos intentando hoy desde Visión País hacer, y que desde la iglesia también esto se pudiera acompañar. Claro. Mi percepción es que la iglesia incluso tendría que hacer un poco más acerca de esa necesidad, porque se dio la crisis y pudo haber sido peor la crisis, llevarnos a un, digamos, no sé si ateísmo, pero sí un alejamiento, digamos, de Dios. Sí. Y la experiencia de la pandemia hizo que nos acercáramos, ¿verdad? Claro. Y ahí necesitamos, evidentemente, del pastor, ¿verdad? Del que nos tiene que enseñar,
del que nos tiene que, digamos, guiar. En ese contexto, usted en su rol de pastor, ¿qué diría la gente que hoy se está preparando en esta Nochebuena para poder celebrar un cumpleaños más del Niño Jesús? Mira, lo esencial y lo fundamental es eso que ya dijiste así de una forma un poco más general, pero es la educación, es la catequesis. Cuando hay también alejamiento, yo sinceramente me doy cuenta que muchos jóvenes, muchas familias, muchas personas se alejan, no tanto porque quieren alejarse o no entienden lo trascendental. Todos tenemos esa tendencia hacia Dios, de una o de otra manera. Lo que nos alejamos es de nuestras prácticas religiosas, normalmente, eso es lo que yo siento como sacerdote. Porque hay muchos que vienen y dicen, hace mucho, hace 10 años andaba en misa, hace 8 años, lo que sea, andas ahí hoy. Pero en el fondo tiene un corazón tan bueno y tan religioso que hay que comenzar entonces a reevangelizar, como decía el Papa San Juan Pablo II, la nueva evangelización, ¿verdad? Y eso significa principalmente, no tanto el querigma, el anuncio, sino que sobre todo significa la catequesis. Catequesis, porque desde la catequesis nosotros podemos pasar al segundo elemento, que es la liturgia, o sea, celebrar nuestra vida. Y solamente cuando celebramos la vida, después podemos ser también solidarios, es decir, la diaconía. Entonces, vos me estás diciendo, vos como pastor, ¿qué estás haciendo? Y yo lo único que estoy procurando hacer con los pocos recursos que tenemos es justamente, tenemos ya un canal ahí que estamos, ¿verdad? De Yarañe, que está llegando hasta donde podemos, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que ser mucho más fuertes, tenemos que llegar a más, ¿verdad? Porque ahora es de cable, estamos a través de Copaco, de Tigo, pero necesitamos a través de las redes, etc. Pero se puede hacer más. Como pastor a mí me preocupa muchísimo porque siento y veo que muchas veces la gente no sabe ni las cosas elementales y fundamentales. Lo que significa la palabra religión. Algunos dicen, yo soy ateo. Y eso es mentira, porque todos nos religamos a algo, porque religión es religarte a tu propia existencia. Y todos están buscando religarse a aquello que les gusta. Ahora, que vaya a traer el dinero, que vaya a traer la farra, que vaya a traer la droga, que traer el oreí, etc. Esa es su forma como él se está religando a su propia existencia, ¿verdad? Entonces, religión no es como muchos piensan, ¿verdad? Que es cuestiones, no sé, de ritos, sino que es el religarnos y preguntarnos sobre el sentido profundo de nuestra vida. Y entonces por eso también nosotros tenemos que ir catequizando, explicando mejor. Y asimismo también, cuando comencemos a pasar por cada uno de estos misterios, la encarnación, in carnis, en la carne, es decir, en ese hermano que está a tu lado, Jesús ha nacido en el corazón de tu papá, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu amigo, de tu vecino, hasta de tu enemigo, nos dice el Evangelio, etc. O sea, son estos elementos que incluso los latinos siempre decían el explicatio terminorum, ¿verdad? O sea, primero tenemos que entender los términos, ¿verdad? Y entonces yo te respondo un poco así. ¿Cuál es mi preocupación como pastor? Mi preocupación como pastor es que tenemos que difundir más y enseñar. Y nosotros como cristianos tenemos que ser un poquitito más también, ¿cómo podemos decir? Dóciles a querer escuchar, a querer aprender. Porque estamos pensando que es una religión del estilo más bien mítico, o yo le digo fetichista, ¿verdad? Como ese dios griego que tira rayos y hace que suceda lo que yo quiero. Eso también tenemos que decir y tenemos que ser muy sinceros. Son muchas influencias protestantes, lastimosamente, ¿verdad? Que todo lo que leemos aquí, sí, porque Dios es así asado, ¿verdad? Como si fuese que eso ya está hecho. No. Aquí Dios es el que propone y verdaderamente nosotros tenemos que entender para hacer este camino de salvación. No es que Dios va a hacer todo por nosotros. La fuerza de Dios está presente, pero esa encarnación significa que tenemos que hacer un proceso. Entonces por eso a mí me preocupa y tiene que haber mucho más catequesis, formación, tenemos que llegar más, ¿verdad?, a la gente. Y después el testimonio, ¿verdad? Porque eso ya tiene que hacerlo cada uno en su casa, como papá. En la medida en que nosotros entendemos, entonces vamos a comprometernos más en esa pequeña iglesia local, como decimos, iglesia familiar, la iglesia que es de la casa. Esto que está diciendo el Paí Cabañas no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque justamente
no podríamos comprender todo el Antiguo Testamento de la Biblia si no fuera, digamos, por la experiencia humana que se tiene de Dios. Porque finalmente Dios viene recién con el niño Jesús. Así mismo. Y luego se manifiesta a la humanidad a través de la experiencia, ¿verdad? Digamos, de los profetas, de algunos, no solamente profetas en el Antiguo Testamento, hay otros también personajes, ¿no? Pero simplemente a lo que voy. Entonces, podríamos decir, Pai Cabañas, que hoy por hoy Dios debe manifestarse en nuestra experiencia cotidiana, en nuestra experiencia humana, y no esperar esas cuestiones mágicas como todo ya está hecho, sino como que todo está por construirse desde la experiencia que se tiene de Dios. Así mismo. Esa es verdaderamente la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tanto del Antiguo como del Nuevo. Ahora, muchas personas, como leen literalmente la Biblia, por eso te está diciendo que hay ciertas influencias negativas en este sentido, porque no hacemos esta catequesis que estaba diciendo, una buena exégesis, una buena lectura, un verdadero estudio bíblico. El estudio bíblico no es memorizar y repetir con lorito una frase sin entender lo que estamos diciendo, ¿verdad? La explicación terminorum, la explicación, ¿verdad?, de toda la teología que te quiere transmitir una narración es demasiado importante. Y entonces por eso que tenemos que hacer juntos. Algunos piensan que es cuestión, ¿por qué la iglesia antes era tan celosa? Y no es que daba nomás la Biblia así en manos de todo el mundo, ¿verdad? Se le criticó y se le critica muchas veces, venda peleo y la Biblia, pero no era tanto porque no se le quería dar, sino que por lo delicado que es justamente el interpretarlo, porque aquí tenemos géneros literarios y muy difíciles si es que uno no tiene una preparación. Se habla de no sé cuántas culturas incorporadas dentro de la Biblia. Si vamos a pensar así, los imperios que más influenciaron y que encontramos dentro de la Biblia son 5 o 6, ¿verdad? Yo suelo decir el número 0, Egipto, pero Egipto en ese momento en que comienza a escribirse ya no tiene tanta fuerza, pero igual la influencia también de la cultura, porque Egipto era muy, muy fuerte como imperio, ¿verdad? Pero algo queda. Pero las que más influenciaron la cultura, el imperio asirio, después el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y después los romanos, ¿verdad? Estos son los 5 grandes, pero después están las otras culturas que también tenían un relacionamiento con el pueblo de Israel en este caso, o sea, con el pueblo que va escribiendo lo que dijiste hace rato, y hay que entenderlo así, de esa experiencia nuestra de vida con respecto a Dios, ¿verdad? Mi experiencia y yo lo estoy leyendo desde Dios, y eso es lo que yo auguro también, ¿verdad?, a toda la gente, ¿verdad? Y tenemos que procurar dar pasos importantes en esto, para que aprendamos, para que conozcamos y también le demos un sentido tan positivo y tan lindo después, porque es nuestra propia experiencia y esa es la encarnación y esa es la Navidad en síntesis. Definitivamente. Muchísimas gracias, y Víctor Luis Cabañas, por estas explicaciones magistrales acerca de lo que significa la Navidad. Muy amable. Y aprovecho ya la ocasión para, digamos, feliz Navidad. Nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. Muchas gracias, Pai. Muchas gracias, Francisco. Vamos a ir a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información desde los estudios de Monumental 1080 AM. No puede ser que en 2 días se haya prácticamente desarticulado 2 grupos criminales importantes y antes no se podía. Ha sido un golpe nuevamente del gobierno actual, del gobierno del Estado, contra el crimen organizado. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta todo el tiempo.
para mantenerte al tanto de los sucesos más resaltantes del día. Y en total fueron 43 policías los que quedaron heridos luego de este operativo y atendidos en el hospital Rigoberto Caballero. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te presentan La Jornada. Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo fueron trasladados de Tacumbú a la cárcel de Coronel Oviedo, donde fueron ubicados en lo que son consideradas como celdas VIP. La Jornada, lunes a viernes 20 y 30 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. El significado del nacimiento del niño Jesús. Hoy estuvimos compartiendo con ustedes en esta noche tan especial, la Noche Buena. ¿Cómo debemos celebrar la Navidad? Nos decía justamente el presbítero doctor Víctor Luis Cabañas, doctor en teología bíblica, que esta noche tenemos que volver a experimentar esa condición de creyente, de cristianos, porque vamos a estar celebrando justamente un gran acontecimiento, el acontecimiento de la presencia de Dios en la humanidad a través de su Hijo. Que nuestros corazones sea el lugar donde va a nacer el niño Jesús. Que nuestro hogar sea el lugar donde va a habitar este niño que va a nacer en unas horas más. Y que esto comparado con nuestro país sea el nacimiento o represente el nacimiento del Paraguay que todos soñamos. En la medida que los creyentes experimentan esta dimensión religiosa del nacimiento del Hijo de Dios, les puede conducir a una conversión que puede redundar en beneficio en términos de compromiso por cambiar los destinos de este país. Esperamos que el niño Dios nazca en el corazón de cada uno de ustedes y por siempre habite en sus hogares. Feliz Navidad a todos. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta noche tan especial. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.